O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly Auto Parts. Fue la dimitida exdiputada nacional del Partido Popular, Noelia Núñez, profesora de la Universidad Francisco Marroquín, tal como afirma una parte de la prensa de izquierdas española? Veámoslo. Ayer, la diputada nacional y vicesecretaria del Partido Popular, Noelia Núñez, dimitió de todos sus cargos orgánicos e institucionales después de que se descubriera que había mentido sobre su currículum académico. Como ya explicamos en el vídeo de ayer, Noelia Núñez había afirmado que tenía 3 grados universitarios que no había completado, una manipulación curricular bastante frecuente en el Partido Popular Español y en general en la casta política española. Y resulta que ayer, al mismo tiempo que se producía esta noticia, los medios de comunicación españoles trasladaron otra información. Y es que Noelia Núñez, sin tener ninguna titulación universitaria, había sido profesora universitaria en la Universidad Francisco Marroquín, una universidad de Guatemala que tiene campus en Madrid y en cuyo campus madrileño yo mismo, y otras muchas personas, pero yo mismo a efectos de este vídeo, doy clase. Y claro, ¿qué es eso de que una persona sin titulación universitaria dé clase en un grado universitario? ¿Qué cosa más extraña? Algo debe de oler a podrido en este caso. Bueno, de entrada, y antes de entrar en el caso en cuestión, dejadme aclarar algo que ya dije en el vídeo de ayer. Creo que hay excelentes profesionales que pueden dar clase a estudiantes universitarios sin necesidad de que ellos posean un título universitario. Un caso muy exagerado, pero también muy obvio. Amancio Ortega no tiene ninguna titulación universitaria y sería un lujo para cualquier universidad de cualquier parte del mundo que diera clases en un grado de emprendimiento. Y desde luego sería muy disparatado que el Estado le prohibiera a Amancio Ortega dar clases en un grado de emprendimiento por no tener un título universitario. Como digo, hay gente que no tiene título universitario, pero que puede ser muy valiosa, ya no solo socialmente, sino también académicamente, para dar clase en una universidad, y luego hay mucha otra gente que tiene un título o muchos títulos universitarios y que luego no aportan ningún tipo de valor a la sociedad y tampoco tiene realmente conocimientos académicos para ser profesor en una universidad. Pero bueno, esto simplemente como consideración general. Vamos a examinar la noticia de la que estábamos hablando, a saber que Noelia Núñez, diputada del Partido Popular que había falsificado su currículum académico y que no tenía ninguna titulación universitaria, Noelia Núñez supuestamente era profesora de la Universidad Francisco Marroquín. ¿Y por qué se afirma que Noelia Núñez era profesora de esta universidad? Pues por este apartado de la página web de la universidad, donde en efecto aparece Noelia Núñez con el rótulo de profesora en ciencias políticas. Y claro, a partir de aquí los medios de comunicación ya interpretaron que debía de ser profesora en ciencias políticas dentro de la Universidad Francisco Marroquín. Pero hoy la propia Universidad Francisco Marroquín ha emitido un comunicado donde desmiente estos hechos. La Universidad Francisco Marroquín es una institución educativa fundada en Guatemala en 1971 con centros en Guatemala, Panamá y Madrid. Desde sus inicios, la universidad ha fomentado el diálogo abierto y el intercambio de ideas mediante actividades académicas que incluyen a invitados con trayectorias diversas en el ámbito público, privado y político. Siguiendo esta vocación de apertura, Noelia Núñez fue invitada en agosto de 2022 a nuestro campus de Guatemala para compartir su experiencia personal en la política. Agradecemos su participación como invitada en el marco de esta actividad puntual. Cabe aclarar que Noelia Núñez no ha ejercido funciones docentes ni forma parte del cuerpo académico de la Universidad Francisco Marroquín en ninguno de sus campus. Pero ¿cómo es posible que si Noelia Núñez figuraba en la página web de la universidad como profesora en ciencias políticas, ahora la Universidad Francisco Marroquín diga que nunca formó parte del cuerpo docente? Bueno, vayamos por partes. En primer lugar,
Fijaos que la página web de la universidad en la que aparece Noelia Núñez no es la página web del claustro universitario, ni siquiera es propiamente la página web de la Universidad Francisco Marroquín, es la página web de New Media de la Universidad Francisco Marroquín, de los recursos audiovisuales de la universidad. Vamos, la página web donde se suben las entrevistas que efectúa la universidad a diversas personas que la visitan. Algunas de esas personas, obviamente, son profesores universitarios de la Universidad Francisco Marroquín, otras personas son profesores universitarios de otras universidades y otras personas no son ni siquiera profesores universitarios. Pues bien, a cada una de las personas entrevistadas en New Media le hacen un perfil con una breve biografía. Y cuando esa persona es profesor universitario en la Universidad Francisco Marroquín, se especifica en la biografía que es profesor universitario en la Universidad Francisco Marroquín. Por ejemplo, Daniel Rodríguez Carreiro, doctor en Ciencia Política, y en su biografía podemos leer: además es profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín. O por ejemplo, Olaf Dirkmaat, doctor en Economía y profesor de Economía en la Universidad de Negocios, codirector de Market Trends y director del CADEP en la Universidad Francisco Marroquín. Eduardo Fernández Luña, doctor en Ciencia Política y profesor en la Universidad Francisco Marroquín. Eduardo Blasco, profesor de Economía y es profesor de Economía en la Universidad Francisco Marroquín de Madrid. O también yo mismo, Juan Ramón Rayo, doctor en Economía, actualmente es profesor y codirector del Máster de Economía del Campus de Madrid de la Universidad Francisco Marroquín. Por tanto, cuando un entrevistado es profesor universitario y profesor en la Universidad Francisco Marroquín, se especifica con claridad que así es. Pero en ocasiones también visitan la universidad profesores universitarios que no lo son en la Universidad Francisco Marroquín. Y cuando esto sucede, no se indica que sean profesores de la Universidad Francisco Marroquín, pero sí se indica que son profesores universitarios. Por ejemplo, Juan Castañeda, doctor en Economía e investigador. Es director del Institute of International Monetary Research, ha sido investigador visitante en la Cass Business School en Londres y en el Cato Institute en Washington, D.C. Es profesor titular en la Universidad UNED de Madrid y conferenciante visitante honorario del Cass Business School. O Daniel Lacalle, doctor en Economía y profesor universitario, presidente del Instituto Mises Hispano, profesor en el IE Business School, Instituto de Estudios Bursátiles y UNED. También es profesor universitario en la London School of Economics. Como no es profesor en la Universidad Francisco Marroquín, pues no se indica que sea profesor en la Universidad Francisco Marroquín. Walter Castro, doctor en Economía y profesor universitario. Es vicepresidente de la Fundación Libertad de Rosario y tiene a su cargo la dirección de asuntos académicos de dicha institución. Además, se desempeña como coordinador del programa Ideas de Libertad, coordinado con el Liberty Fund de Estados Unidos, y profesor de Economía en el curso de posgrados en agronegocios. También es profesor titular ordinario de grado y posgrado en la Pontificia Universidad Católica Argentina, donde además ejerce la coordinación de la Cátedra de Economía. Luis Espinosa Godet, máster en Economía y catedrático. Luis Espinosa es economista y académico ecuatoriano. Actualmente es profesor de Economía en la Universidad San Francisco de Quito. No es profesor de la Universidad Francisco Marroquín, no se indica que sea profesor de la Universidad Francisco Marroquín. Creo que se capta la idea, ¿no? Los profesores entrevistados que lo sean de la Universidad Francisco Marroquín constan como tales, como profesores de la Universidad Francisco Marroquín, y los profesores entrevistados que no forman parte del claustro de la Universidad Francisco Marroquín no figuran como tales. Pues bien, que se decía en la biografía de Noelia Núñez dentro de la página de New Media de la Universidad Francisco Marroquín. Noelia Núñez, profesora en Ciencias Políticas. Noelia Núñez trabaja como portavoz adjunta del PP en la Asamblea de Madrid. Posee un bachillerato en Ciencias de la Salud, una licenciatura en Derecho en la Universidad Central de Missouri, también obtuvo el título de Filología Inglesa. Actualmente se encuentra cursando un doble grado en Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas. Ha sido profesora de inglés y asumió el cargo de concejal a los 23 años, poco después de haber obtenido su licenciatura. Fijémonos que en la biografía no solo no figura que sea profesora de la Universidad Francisco Marroquín, sino que tampoco se indica en qué universidad es profesora. Lo que sí se indica, además, es que no ha completado el doble grado en Derecho y en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas, que supuestamente sería el título habilitante que le permitiría dar clases de ciencia política. El error que en todo caso cometió la universidad,
y sí lo cometió, es haber rotulado a Noelia Núñez como profesora en ciencias políticas, sin ser profesora en ciencias políticas en ninguna parte del mundo. Pero este mismo error, por ejemplo, también lo cometió el Congreso de los Diputados de España cuando informó en su página web que Noelia Núñez tenía el doble grado en Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas y el grado en Filología Inglesa. ¿Por qué cometió este error el Congreso? Pues porque Noelia Núñez lo engañó, es decir, transmitió una información falsa. ¿Por qué la Universidad Francisco Marroquín cometió este error? Pues entiendo que por el mismo motivo, es decir, porque Noelia Núñez les trasladó una información falsa. Y sobre esto una consideración adicional y ya de sentido común. Si Noelia Núñez fuera profesora de la Universidad Francisco Marroquín, y siendo Noelia Núñez una persona predispuesta a inflar su currículum académico y profesional para aparentar más méritos fuera de la política de los que en realidad tenía, ¿no sería lógico que Noelia Núñez, aparte de haber mentido sobre que tenía grados universitarios que no poseía, hubiese dicho la verdad? Digo, si fuera verdad, que era profesora universitaria en la Universidad Francisco Marroquín, ¿no sería ese un galón todavía más a lucir que ser graduada universitaria? Pues bien, en ningún momento Noelia Núñez ha mencionado o ha incluido en su currículum, tampoco en el falseado dentro del Congreso, que fuese profesora universitaria y que lo fuese en la Universidad Francisco Marroquín. Por tanto, con todas estas aclaraciones, creo que debería resultar muy obvio que es un bulo que Noelia Núñez formara parte del claustro de profesores de la Universidad Francisco Marroquín. Y por supuesto, aclarado todo esto, sería recomendable que los medios de comunicación que informaron erróneamente de que Noelia Núñez formaba parte del claustro, era profesora en la Universidad Francisco Marroquín, ahora informaran de su error y rectificaran. Sin embargo, lo han hecho solo algunos y de una manera bastante sui generis. Por ejemplo, el diario.es, la Universidad Francisco Marroquín dice ahora que Noelia Núñez nunca fue profesora en sus campus. No es que lo diga ahora, habiendo dicho antes lo contrario. La Universidad Francisco Marroquín nunca dijo que Noelia Núñez fuera profesora universitaria en la Universidad Francisco Marroquín. Eso fue una mala interpretación de la prensa y por tanto le correspondería a la propia prensa rectificar. Pero la prensa parece querer informarnos de que es la universidad la que está rectificando, cuando la universidad nunca ha rectificado porque nunca afirmó que Noelia Núñez formara parte de su claustro. Pero es que además fijaos cómo la noticia del diario.es manipula abiertamente. Después de informar sobre el contenido del comunicado que ha emitido la Universidad Francisco Marroquín y que he leído antes, nos encontramos con este párrafo que pretende seguir sembrando las dudas sobre si Noelia Núñez era profesora de la UFM o no. Pese al comunicado de la Universidad Francisco Marroquín, emitido por la sede central en Guatemala, el campus de Madrid sí incluía a Núñez entre sus profesores. Esto, como ya hemos visto, es falso. Noelia Núñez no aparecía como profesora universitaria en la página web del campus de Madrid de la Universidad Francisco Marroquín, que es esta que veis en pantalla y que tiene esta dirección, madrid.ufm.edu. Noelia Núñez aparecía como profesora universitaria, pero no de la Universidad Francisco Marroquín, en la página de New Media de la universidad. Y New Media tiene su sede en el campus de Guatemala, como podéis ver en la descripción final. Por tanto, Noelia Núñez jamás tuvo ninguna relación ni directa ni indirecta con el campus de Madrid de la Universidad Francisco Marroquín. Visitó en 2022 el campus de Guatemala de la Universidad Francisco Marroquín, dio un par de conferencias extracurriculares, se le hizo una entrevista y se redactó un perfil biográfico repleto de errores, como ya hemos visto, en el que incluir el material audiovisual previo. Nada más. A partir de aquí ya no volvió a tener ningún contacto con la universidad, ni con el campus de Madrid, ni con el campus de Guatemala. Pero claro, a la prensa propagandista le interesa establecer algún tipo de conexión entre Noelia Núñez, residente en Madrid, con un campus universitario sito en Madrid. Porque claro, si te intentan vender que forma parte del claustro de profesores del campus de Guatemala de la Universidad Francisco Marroquín,
cuando es más que obvio que reside en la Comunidad de Madrid y que no visita con una cierta regularidad Guatemala, pues entonces la trola no colaría. En definitiva, la misma prensa que ha solicitado, con razón, la dimisión de Noelia Núñez por mentir sobre su currículum académico, ahora miente sobre las vinculaciones profesionales de Noelia Núñez. Y sabiendo que miente, esa prensa ni quiere rectificar ni tampoco dimitir.